La clase pasada habíamos visto fallamiento, habíamos comenzado con la definición de un plano de falla. Por ejemplo, aquí se muestra un plano de falla que lo provoca eh, los esfuerzos normales. Bueno, este podemos pensar que es una roca, y dentro de la roca tenemos un plano de falla que iría perpendicular a la pantalla. Y ese plano de falla se produjo por esfuerzos diferenciales, es decir, sigma 1 con sigma 3 no son iguales, porque un plano de falla sigue una dirección preferencial. Si fueran iguales, sería simplemente como una especie de presión litostática o hidrostática, y simplemente produciría compactación. Entonces, como no son iguales, y ciertas condiciones que vamos a ver después, se producen las fallas, y el plano de falla tiene un manteo beta. El manteo se mide con respecto a la horizontal, y definimos entonces los estados de esfuerzos, porque al final lo que importa es el esfuerzo normal en la falla, no el horizontal ni el vertical, sino que en la falla, es decir, lo que pasa aquí con el sigma n y con el tau, y eso lo dedujimos con los círculos de Moore, que es esta expresión para, bueno, ahí está el esfuerzo normal, que es el promedio de los dos esfuerzos más eh, la diferencia de los esfuerzos dividido por 2, esto es un radio, por el coseno de 2 teta, que es el complemento del manteo. El esfuerzo Cisalla estaría dado por esto, que es el radio es sigma 1 menos sigma 3 medio, por el seno de 2 teta. O sea, si esto es esta altura correspondería es el radio proyectado en seno de 2 teta. O sea, esta altura. Ya ahí está ahí sería sigma S o tau, ya que tenemos sigma n, el esfuerzo normal. Entonces el círculo de Moore representa, dado un teta, dado un ángulo de un complemento del manteo, me paro en un punto del círculo y me dice qué esfuerzo normal y esfuerzo 6 tengo para ese teta o para ese manteo. Si me cambio el manteo, voy a tener otro estado de cisalle y otro esfuerzo normal, etcétera. ¿Ya? Eso significa los círculos de Moore. Son los estados accesibles dentro de un teta que oscila entre 0 grados y 90 grados. ¿Cierto? Porque el teta no puede ser, porque es esto. Estaría dentro de un ángulo rectángulo. Entonces no puede ser mayor que 90 y mínimo 0. ¿Ya? Aunque no tiene mucho sentido si es 0. Tendríamos una línea recta aquí, ¿no? ¿Ya? Eh, Después vimos lo que son las fallas normales y las fallas inversas, que se producen bueno, las fallas inversas se producen por compresión, en donde tenemos una fuerza externa que produce levantarse una placa o un bloque sobre el otro, y las fallas normales son las que se disminuye el esfuerzo horizontal, y eso produce una especie de que el bloque que está arriba deslice, por eso se llama normal, deslice por gravedad con respecto al bloque que estaba acá arriba. ¿Ya? Entonces el bloque baja acá. Y eso es porque se reduce por la tensión, se reduce la fuerza litostática en la componente horizontal, y por eso baja el bloque. Eso son las fallas normales, y vimos las fallas de rumbo que están dentro de un plano, o sea, en planta. También se ven en planta y tienen un movimiento de rumbo, sinestral o dextral. Ahora, eso es un poco las definiciones típicas de fallas,
pero lo que vamos a ver ahora es qué ocurre en las fallas. O sea, qué pasa, cuál es la física que ocurre dentro de la falla misma. Entonces, cuando tenemos una falla, en el fondo, lo que hay ahí son dos bloques, se puede pensar así como dos bloques, que se desliza uno con respecto al otro, pero ese deslizamiento no es tan trivial, es un poco complejo, y en esa misma falla hay fricción. Ya hay como una especie de coeficiente de roce, coeficiente de fricción, que produce una especie de resistencia al movimiento y que domina la física de las fallas. Este es un ejemplo de una falla de rumbo. Aquí tenemos, por ejemplo, dos bloques de ancho B cada uno, y una está empotrada en la derecha. Aquí está la falla. Y piensen ustedes que esto está acoplado, está esto fijo, pero empieza este borde, empieza a desplazarse con una velocidad U0 hacia arriba. Esto lo podemos ver en planta, ya piensen que esto está en planta y estamos viendo desde arriba, entonces esto se mueve horizontalmente en esta dirección, hacia el norte, si se quiere ver así, hacia arriba, hacia el norte. ¿Y qué pasa? Bueno, al principio esto se empieza a deformar. Como se mueve, estas partículas se van desplazando hacia allá con velocidad constante, esto se empieza a deformar la roca, como un sólido, se empieza a deformar y hay y en realidad tiene un comportamiento elástico hasta cierto punto. Por eso se deforma así como si fuera efectivamente una viga elástica, ¿ya? Pero acá hay una falla y esa falla va a deslizarse solamente cuando se haya superado una cantidad de energía acumulada suficiente para que se deslice. Entonces, si yo tengo esto desplazándose por un par de tiempo, un par de años, se va a deformar simplemente, pero esto se va a deslizar en forma brusca, como se muestra acá, una vez que se alcanza un umbral de energía o de energía acumulada elástica suficiente. En realidad esto es un terremoto, ¿no es cierto? Los terremotos ocurren en un plano de falla, y empezamos primero con la acumulación elástica, aquí. La energía, justo antes del terremoto, se empieza a acumular energía elástica, hay deformación, 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 en este caso deformación de cisalle, ¿cierto? Aquí tenemos cisalle, cisalle simple, y cuando no aguanta más, cuando se alcanza el umbral de resistencia, se rompe. Se rompe y esto desliza de forma brusca. ¡Pum! Y ese deslizamiento brusco es el que produce el terremoto. Entonces este es el periodo cosísmico, que llamamos cosísmico porque ahí es donde ocurre el terremoto. Este es el periodo intersísmico, que es justo antes del terremoto, y acá volvemos al periodo postsísmico, en donde se repite el ciclo. Esto es lo que está acá, es un ejemplo simplificado del ciclo sísmico para una falla de rumbo. ¿Ya? Entonces, lo que se deslizó aquí, este delta I, es, digamos, lo que es la deformación permanente. Aquí tenemos una especie de deformación elástica. Esto está deformado diagonalmente y después se desliza bruscamente, se rompe y desliza y queda este delta permanente, y acá queda los bloques por arriba quedan nuevamente horizontal como estaba acá, o sea, al principio, y ahí se liberó la energía elástica, se liberó el terremoto y empieza de nuevo desde cero a acumular energía elástica y se repite el ciclo. Entonces tratemos de modelar este terremoto. Em, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir?
Eh, bueno, bueno, si vemos esto, esta deformación de cisalle, tendríamos que recordar lo que es una deformación de cisalle, y ahí voy a ver el apunte del curso en la parte de deformación. Voy a la parte de deformación, aquí, y veo la deformación de cisalle para que vean la similitud o lo parecido que es esa figura con lo que vimos de, ahí está, cisalle. Ya, entonces hay dos tipos de cisalle, está el cisalle simple y el cisalle puro. Ese cisalle simple, en el cual, digamos, teta 1 es 0, un ángulo es 0, y el otro no es 0, y el otro es el cisalle puro, en el cual teta 1 igual teta 2, no hay rotación de las partículas del cuerpo. Entonces ahí simplemente tenemos si este es el cuerpo original, aplicamos cisalle por acá, y las partículas se desplazan, se trasladan y no rotan. En el caso de cisalle simple, tenemos cisalle por acá, y teta 2 es 0, teta 1 es 0, y esto rota. Entonces aquí vemos una rotación de las partículas. Este caso que está aquí es el mismo que el caso del terremoto de falla de rumbo, que es este, pero está rotado 90 grados. O sea, si ustedes ven esto así, la horizontal, lo mismo que está acá, pero en la vertical, ¿cierto? Ahí está el cisalle. Ahí iría el esfuerzo para allá. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a modelar este terremoto. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que, bueno, primero, ustedes se recuerdan de los problemas de física o métodos newtonianos y mecánica, cuando tenían una superficie rugosa y tenían un bloque que deslizaba sobre la superficie rugosa. ¿Se acuerdan que habían dos coeficientes de roce? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Había un coeficiente de roce estático y uno dinámico. ¿Se acuerdan de la diferencia? De que uno era cuando el sistema estaba deslizando y el otro era cuando estaba estático. Claro, uno actuaba cuando se estaba, digamos, deformando o deslizando, claro. Claro, desde el punto de vista de falla, vamos a decir cuando el dinámico, como se muestra acá, el dinámico ocurre, eso es el esfuerzo operativo en la falla, que ocurre en todo momento en que esto está deformándose. ¿Ya? Por ejemplo, en el intersísmico aquí se está deformando. Ahí está activo el esfuerzo dinámico. Y el esfuerzo estático es como, es una condición, en realidad es una condición de borde, ¿ya? El esfuerzo estático la fuerza estática es una condición que es como el umbral, que si se supera, se rompe la estaticidad. O, si se supera esa cantidad del coeficiente estático, deja de ser estático y se empieza a mover o a deslizar bruscamente. En otras palabras, lo siguiente. Primero, vamos a pensar solamente en el intersísmico, ya después vamos a entrar en el cosísmico. En el intersísmico yo tengo esto deformándose. Entonces en el intersísmico tengo el esfuerzo dinámico operativo, que es tau Fd. En este caso podemos asumir elasticidad, porque si ustedes ven este bloque está deformado elásticamente. Todavía no se produce la ruptura.
Cuando hay ruptura, ahí hablamos de fragilidad. Pero en el intersísmico podemos decir que es continuo, esto es un proceso continuo. Podemos decir que es elástico, y, porque de hecho lo es, los terremotos se acumulan por energía elástica, y son ondas elásticas al final. Entonces está bien, podemos asumir elasticidad. Pero antes que eso, en general podemos decir que el esfuerzo cisalle se escribe así, ¿cierto? Este es el esfuerzo cisalle, epsilon xi, un medio de delta wx a delta i, más delta wi a delta x. En donde, ¿qué sería bueno, como dijimos, esto es un caso de cisalle simple. Entonces teta 1 es 0, ¿ya? Teta 1 es 0. Entonces, si este es el eje, a ver, aquí yo puedo, esto es una falla de rumbo, así que yo puedo elegir el eje X e Y a mi antojo. Creo que voy a elegir el eje X en esta dirección y el eje Y en esta dirección, ya al revés de lo que usamos usualmente, porque esto no es vertical, esto está en planta. Recuerda eso, es una falla de rumbo, está en planta. Estamos viendo desde arriba. Entonces pongo el eje X ahí, entonces voy a decir que aquí tengo el delta WX y aquí tengo el delta Y. Entonces la falla, este va a ser 0, porque teta 2 es 0, porque es un cisalle simple. Entonces vaya a tener que delta WX va a ser una cierta cantidad y delta I va a ser 2B. ¿Por qué 2B? Porque esta distancia de aquí hasta acá es B más B, o sea 2B. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran el apunte de formación de cisalle, si esto es I, si esto es delta I y esto es delta WX, claro, el delta I va a ser B más B, o sea 2B. Entonces ahí tengo delta I 2B. ¿Y qué es lo que es el delta WX? Es U por T, U0 por T. ¿Por qué U0 por T? Porque U0 es la velocidad de propagación de las partículas, que es constante. Y esto es continuo. Entonces, esto depende del tiempo. Entonces, como velocidad constante, multiplico la velocidad por el tiempo y tengo la distancia delta WX. ¿Cierto? Distancia es velocidad por tiempo. O sea, delta WX es U0 por T. ¿Ya? Entonces puedo reemplazar estos dos valores aquí, esto es 0, y obtengo epsilon xi, que es un medio de U0 por T dividido por 2B, o sea, U0 por T dividido por 4B. Entonces ahí tengo la deformación de cisalle acumulada en el tiempo. A mayor tiempo, mayor deformación de cisalle. Obvio, ¿cierto? A medida que pasa más el tiempo, mayor deformación acumulada. Ahora asumo elasticidad porque esto estamos en el intersísmico. En el intersísmico se acumula energía elástica y ocupo ahí el tensor de esfuerzos que relaciona el sigma y j con una reología elástica que depende de lambda y de mu. Obviamente aquí voy a tener que ocupar un esfuerzo de cisalle porque esto es una falla de cisalle. Entonces esto va a ser 0 y me va a quedar sigma xi 2 mu por epsilon xi. Epsilon xi ya lo conozco de acá. Entonces yo tengo el esfuerzo acumulado en el tiempo, elástico, que es esta cantidad. Sería 2 mu por mu 0 por t dividido por 4b, pero a eso hay que sumarle el esfuerzo, porque este es el esfuerzo total, que es una cantidad constante, que es el esfuerzo dinámico, que es el operativo, lo que hablábamos recién. El operativo es la deformación de la falla en el intersísmico. Entonces ese sería el esfuerzo de cisalle total en la falla. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si estamos en T igual 0, no habría nada de energía acumulada, pero por estar empezándose a deformarse, tenemos operativamente esta cantidad, que es una cantidad fija. ¿Ya? Entonces ahí dice el esfuerzo TF sub D es el esfuerzo friccional dinámico, esfuerzo operativo en la falla. Ya, esta cantidad eh, aumenta con el tiempo y es lo que me define el estado de esfuerzo en el intersísmico, es decir, en cualquier momento de acá. Pero ¿qué pasa si ya pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y esto se deforma, se deforma, se deforma? ¿Qué va a pasar con el esfuerzo de cisalle? Va a seguir aumentando. Y obviamente el esfuerzo de cisalle
no va a poder crecer por siempre. Va a llegar a un límite, va a llegar a un fin. Y ese fin, ¿qué lo va a determinar? Lo va a determinar la resistencia de la falla. Y ahí aparece el término de esfuerzo friccional estático, ¿ya? Es decir, la falla bloqueada o trabada por la fricción, puede transmitir cualquier esfuerzo que sea menor que el esfuerzo friccional estático. O sea, solamente dinámicamente hablando. Pero si se sigue acumulando, 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 va a alcanzar un umbral en que se supera el esfuerzo friccional estático. Esto es una cantidad empírica que depende de cada material. Ya cada tipo de roca tiene un friccional estático particular. A medida que la roca es más grande, o sea, más rígida, más fuerte, tiene un friccional estático mayor. Ya entonces es una cosa meramente experimental que depende de la rigidez de la roca. Entonces, si empezamos a acumular energía elástica por mucho tiempo, hay terremotos que tienen un ciclo sísmico de varios cientos de años, hay otros que tienen un ciclo sísmico de decenas de años, hay distintos tipos. Entonces, cuando se alcanza, cuando el esfuerzo friccional dinámico, o sea, el esfuerzo de cisalle, este, el dinámico más el acumulado elástico, alcanza el friccional estático o lo supera, ¿ya? Ocurre deslizamiento. Eso es lo que significa. Significa que cuando alcanzo el friccional estático, que es una condición de borde, es un límite, eh, cuando lo supero o lo alcanzo, ahí se desliza bruscamente, ahí se rompe en el fondo la falla, ¿ya? O ahí desliza bruscamente. Entonces, cuando ocurre esa cantidad, se desliza, es decir, puedo decir yo que el esfuerzo friccional estático es el esfuerzo necesario para generar deslizamiento, ¿ya? Es el esfuerzo general necesario para generar deslizamiento. Entonces, supongamos que en un tiempo t asterisco se alcanza esta cantidad. Cuando se alcanza, eh, aquí está mal, esto es estático, ¿ya? Cuando se alcanza en ese tiempo, el esfuerzo total en T asterisco es igual al TFS, es decir, al esfuerzo friccional estático. Cuando se alcanza esto, yo simplemente reemplazo esta ecuación igual a TFS. Y aquí despejo T asterisco. Entonces, esto me dice el tiempo en que ocurre el terremoto o en que ocurre el deslizamiento brusco. Y es, bueno, depende directamente proporcional a 2b dividido por el módulo de rigidez y la velocidad de propagación por la diferencia entre el esfuerzo estático y el esfuerzo dinámico. ¿Ya? Eh, Aquí se produce el terremoto. Y bueno, cuando se ocurre el terremoto, ¿cuánto es lo que se deforma? Podría ser una pregunta. Bueno, lo que se deforma va a ser, si yo conozco la deformación, ahí está la deformación, va a ser esta la deformación, pero con T asterisco. Entonces aquí reemplazo con T asterisco, ya lo conozco, T asterisco, está acá, y me va a dar que el esfuerzo, ahí está el epsilon, es la deformación acumulada, y reemplazo T asterisco, y puedo despejar delta W0, ¿cierto? Porque delta W va a ser, bueno, T asterisco ya sabemos que vale, bueno, vale todo esto, y a su vez epsilon, eh, epsilon 0, epsilon acumulado, vale, además, vale esto. Entonces, aquí, bueno, además esto es igual a 1/2 de delta W0 dividido por 2b, ¿cierto? Delta W0 va a ser el deslizamiento de la falla, es decir, esta distancia, justo esta vertical. Ese va a ser el delta W0.
Entonces yo lo reemplazo eso en la ecuación, conozco el asterisco, y ahí despejo el delta W0 es igual a 2 epsilon 0 por 2b, y 2 epsilon 0 a su vez vale todo eso, por el 2b me queda 4b, y este es el deslizamiento. Este es el deslizamiento del terremoto, que es igual a 2b dividido por el módulo de rigidez, por T, por la diferencia entre fricción estática y fricción dinámica. ¿Ya? Fricción estática es claramente mayor que la fricción dinámica, porque la fricción estática es el esfuerzo total que requiero para deslizar. Entonces va a ser mayor que el dinámico que está todo el tiempo operando. Esta diferencia, TFS menos TFD, es FD, se llama caída de tensión o stress drop, que quizás lo escucharon en los cursos de sismología, y es cuando ustedes se lo pueden imaginar así. Ustedes tienen una falla, tienen cargando la falla, ocurre el terremoto, ¡pum! Y se caen los esfuerzos. Eso es caída de tensión. ¿Ya? Ocurre el terremoto y se acabó la tensión. Y se relaja la falla en el fondo. Ahí entramos en un periodo de post-relajación, ¿ya? O de relajación. Pero cuando se carga, ¡pum! Se suelta, y ahí tenemos caída de tensión. Bueno, la cosa es que ese es el deslizamiento de la falla, depende de esta cantidad, y valores típicos de la caída de tensión se puede medir por sismogramas, por técnicas sismológicas. Varía, obviamente, del tipo de terremoto. Si estamos hablando de terremotos de subducción, terremotos de fallas corticales, con falla de rumbo, etcétera, el rango está entre 1 y 100 megapascales. La corteza, el módulo de rigidez es como 30 gigapascales, y un terremoto de rumbo puede tener un deslizamiento de 5 metros, bastante considerable. Entonces, ¿cuál es el V? El rayo. El V se puede entender como un rayo, si lo vemos en la figura, es un rayo. Ahí está la falla, un rayo hacia para la izquierda y para la derecha, ¿cierto? Ese sería el rayo de afectación, o en la zona de desastre, hay varios nombres. Sería como, según ese rango de caída de tensión, el V sería entre 75 metros y 7,5 kilómetros. Sería la zona de deformación, ¿ya? Para un terremoto que tiene un delta W de 5 metros. Eso sería el resultado. Entonces, el deslizamiento ocurre cuando se alcanza la fricción estática, y un terremoto se puede entender también como un comportamiento stick slip, desplazamiento brusco inestable, cuando el TFD es menor, bueno, en realidad aquí es T total, que es esto. Lo explico al tiro. ¿Qué es lo que es stick slip? Ustedes tienen aquí una superficie rugosa con fricción, ¿ya? Tengo aquí una masa, M, y tengo aquí un elástico, y esto, piensen que ustedes lo amarran aquí o ponen su dedo aquí, y de alguna forma, o un robot, qué sé yo, y hacen que esto se desplace, el elástico, o sea, el resorte se desplace con velocidad constante U. ¿Qué va a pasar con el resorte al principio? ¿Qué va a pasar? Se va a estirar y luego de determinado rato se va a mover la cajita. Exactamente. Se va a estirar, 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 y después de un rato se va a deslizar la cajita. ¿Y qué se requiere para que deslice la cajita?
Que se supere el estático, ¿o no? Que se supera el estático, exactamente. Como el problema de mecánica, ¿cierto? Se alcanzaba, se superaba el estático y ¡pum! Se acaba la estaticidad, o la estática, y ¡pum!, se desliza. Y entonces esto es como un terremoto, porque yo estiro el resorte, estiro, eso es acumular energía elástica en el fondo, el periodo intersísmico, y una vez que ya no aguanto más, o sea, el resorte no aguanta más, tiene un límite, ¡pum! O sea, o alcanzo el fricción estático, esto desliza de forma brusca, y ese es un terremoto. Eso es el comportamiento stick slip, ¿ya? Entonces es una forma de representar un terremoto. Bueno, claro, este es el problema mecánico en que teníamos un plano rugoso, inclinado, ángulo teta. Entonces, claro, calculábamos la normal, Fn, la proyectamos con el ángulo teta, F era mg coseno, y aquí tenemos la gravedad, la fuerza de roce o tangencial, mg seno. En términos de esfuerzo sería n, la fuerza n, F sub n dividido por A, y tendríamos el sigma n, o sea, el esfuerzo normal, y en términos de cisalle tendría la fuerza tangencial dividido por el área, mg por seno dividido por A. Bien, ahí tendríamos eso. ¿Y qué imponíamos entonces cuando ocurría el deslizamiento? ¿Cuál era la condición física que imponíamos? ¿Se acuerdan? Que era el roce dinámico. La fuerza de roce era igual La normal a la normal o por, coeficiente, por el coeficiente de roce. coeficiente de fricción, ¿cierto? O coeficiente de roce. Ya, pero esa condición, no sé si lo explicaron cuando yo era estudiante, ya, era como la regla, era la regla del problema, para resolver el problema de salir del problema en el momento. Pero en realidad eso tiene una explicación experimental, que a mí no me la explicaron en el curso, ¿ya? Y en realidad eso tiene una explicación experimental, empírica, que es que cuando yo tengo una roca, aquí tengo una roca, por ejemplo, ya tengo una falla acá, y yo presiono aquí con fuerza normal sigma n y sigma n, a ambos lados. Y esto, y aplico cisalle, ya tengo sigma n, cisalle, cisalle. Entonces, esto, el cisalle puedo estar deformando, 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 y se va a romper, ¿cierto? Y cuando se rompe, bueno, yo puedo calcular, estoy midiendo en un computador, en un laboratorio como Lilien, por ejemplo, en Lilien se puede hacer esto. Tengo la roca, pongo fuerza normal, o sea, fuerza normal y cisalle, y voy calculando o voy dándoles ciertos valores de cisalle, de esfuerzo de cisalle, controlado por la máquina, ya por la maquinaria o por el robot. Entonces, cuando llego, se dieron cuenta que esto desliza, ¿ya? Desliza cuando el cisalle alcanza la cantidad justamente de mu sub s, o el coeficiente de fricción estático, mu sub s por sigma n. Pero eso es empírico, ¿ya? No es, no es que se puede deducir matemáticamente, no, es empírico. Entonces, cuando el esfuerzo de cisalle alcanza una cantidad mu sub s por sigma n, ahí se rompe. Si es menor esa cantidad, no va a pasar nada, no se va a romper. Se va a deformar nomás. Entonces, lo que importa aquí es el mu sub s por sigma n. ¿Ya? Y esa es la ley de Amonton.
Ya, eso a mí no me lo explicaron en los cursos de mecánica. Pero bueno, pero lo que sí me explicaron era que, claro, cuando esto, con la fuerza rho se alcanzaba a hacer mu sub s por la normal, esto deslizaba. Pum. ¿Ya? Pero es muy análogo a esto. Ya tengo la falla, tengo la falla se va a deslizar solamente cuando tau sea mayor o igual que mu sub s por sigma n. Ahora, en las rocas de la corteza, como granito, gabro, arenisca, eh, basalto, roca sedimentaria, se puede demostrar experimentalmente que el mu sub s, acá está escrito como f sub s, pero es lo mismo, ¿ya? De fricción, mu sub s, fs, es 0,85 en las rocas corticales, ¿ya? Em, lo otro es que, ¿qué pasa si yo a esta falla le pongo fluidos por dentro? Agua. ¿Qué le va a pasar a la fricción? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿cierto? Se va a hacer menos friccional, o sea, se va a hacer más lubricado. Y eso hace que favorezca el deslizamiento. Va a ser más fácil de deslizarlo. Entonces, en resumen, la presencia de fluido hace que el tau necesario o el cisalle necesario para que deslice sea menor. ¿Por qué? Porque al final el efectivo va a ser este. Va a ser tau requerido para que deslice es igual a mu sub s, la fricción estática, por sigma n, menos la presión de fluido, porque le puse fluido. Entonces, como el esfuerzo efectivo decrece por la presión de fluido, entonces va a ser más fácil deslizarlo. ¿Ya? Bueno, muchas veces se hace eso en minería, se llena con fluido ciertas rocas porque va a ser más fácil romperlas, porque el coeficiente de fricción bueno, el coeficiente de fricción que en realidad más que el coeficiente de fricción, el esfuerzo de cisalle de fricción o el esfuerzo de fricción, el esfuerzo de cisalle requerido para romper va a ser menor. ¿Ya? Se le puede decir el esfuerzo de fricción aparente también, pero en realidad esto es lo que está pasando. Es que lo que pasa es que el esfuerzo normal decrece o el esfuerzo efectivo decrece, entonces es más fácil romper la falla. ¿Ya? Entonces, con esto viene la ley de Bayerly, que es lo mismo de que hablamos de antes, pero más general, porque se incluye un término que tiene que ver con la cohesión. Ya creo que es la ley de Bayerly. La ley de Bayerly es una ley experimental que predice el estado de esfuerzo de cisalle que se requiere para iniciar el deslizamiento a lo largo de una falla. Bayerly demostró que esa cantidad es módulo de tau, o módulo de esfuerzo cisalle, igual a S0 más mu por sigma n, donde mu es el coeficiente de fricción y S0 es la cohesión, o esfuerzo del interno de cisalle. Esa ecuación se conoce como la ecuación del criterio de Navier-Coulomb. También pueden encontrarla con el signo negativo acá, en algunos libros de geodinámica, en geología e ingeniería con más. Eh, Va a depender de la convención, ¿ya? Pero solamente eso para diferenciar entre compresión y tensión, nada más, ¿ya? O sea, si compresión es positiva, entonces con más. Si compresión es negativa, es con menos. Una cuestión convencional. Pero lo relevante es que esta ecuación en realidad es muy parecida a esta que vimos antes, esta de acá.
Esta de acá, bueno, a esto se le puede agregar aquí menos P sub F, la presión de fluido, paréntesis, menos P sub F. Pero el término nuevo aquí es el S sub 0, que es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Está mal escrito cohesión. Cohesión es el esfuerzo interno de cizaña. ¿Y qué es el esfuerzo interno de cizaña? Es, bueno, imagínese usted que tiene una roca y que la roca todavía no está rota. Entonces, si no está rota todavía, tengo que romperla y después deslizar la falla. Esa es la cohesión. La cohesión es la fuerza o el esfuerzo requerido para romper la roca y esta cantidad es la requerida para deslizarla. Entonces, la suma para romper y deslizar. Si lo graficamos en un plano sigma n versus tau, o que es como el plano de los círculos de Moore, tendríamos que esta curva, bueno, esto es un módulo, son rectas. Son rectas con pendiente positiva y con pendiente negativa. Son rectas. Porque estamos en el plano tau versus sigma n. Si ustedes la ven, esto es constante, constante, sigma n y tau. Una recta. Y la recta tendría como el punto de corte S0 y pendiente mu. Por ejemplo, aquí tenemos una con S0 igual 0, parte del origen, mu por sigma n, acá tenemos tau sub 2, parte un poquito más arriba, S0 más, bueno, mu tilde por sigma n y etcétera. Uno puede cortar, el punto de corte me indica dónde está la cohesión. ¿Ya? Entonces, esto es una ley empírica que depende de la roca. La roca a su vez va a depender de, cada roca tiene su S sub 0 y su mu, su coeficiente de fricción. Ahora, si yo tengo una falla, aquí tengo una falla, plano conjugado, sigma 1, sigma 3, con manteo beta y complemento manteo teta. Bueno, para distintos teta, yo tengo distintos puntos que van en el círculo de Moore. Entonces, en realidad, sigma 1 y sigma 3 va a depender de las condiciones ambientales, de la tectónica del lugar, de la geología del lugar. Entonces yo, qué sé yo, no tengo, es la naturaleza. Me da el sigma 3 y me da el sigma 1, que es este, y tengo este círculo de Moore. Entonces, si yo, por ejemplo, ploteo estas tres Navier-Coulomb o tres leyes de Bayerly, por ejemplo, para este caso, para el caso 1, pueden decir que para este círculo de Moore, para esta falla, ¿podremos algún momento romper la falla o deslizarla? Si ustedes tienen este sigma 1 y sigma 3, ahí está, sigma 3, sigma 1. Tienen este teta ahí. Y tienen estos estados posibles de esfuerzo, de sigma n y de tau. Y les digo que para esas rocas que tienen esta falla, este es la ley de Bayerly. ¿Van a poder romperla con ese sigma 1 y sigma 3? No, no. No, ¿por qué no? Profe, disculpe, ¿se refiere a la línea superior? Es que es como que no sé cuál línea está apuntando. Ah, no se ve Sí, sí, pero es como grande la el mouse, no superior, sé. la I. La I. Ah, ya, súper. No, no se rompe. ¿Y por qué no? Porque el esfuerzo aplicado como que no, o sea, como la recta que pasa ese T1, él necesita mayor esfuerzo para que se rompa para que ahí esté la falla, ¿o no? Claro,
necesitamos más energía o más sigma 1 y más sigma 3 para alcanzar esta recta, ¿cierto? Entonces no se rompe, no pasa nada. Para el caso 2, sí se rompe, pero solamente en un ángulo, en este ángulo, cuando tengo S teta, y más encima en un punto. Para los otros no pasa nada, pero solamente para esa falla particular se va a romper o deslizar. Para el caso 3, bueno, tengo un rango de ángulos en que se rompe, que es desde aquí hasta acá, se rompe, y desde aquí con ángulos más chicos o en ángulos más grandes no pasa nada. ¿Ya? Entonces, de esa forma sirven los círculos de Moore para entender entender las condiciones de borde o las condiciones físicas que dominan la física de la falla. Esto es lo mismo que explicaba recién. Pero aquí tengo el 2θ a la izquierda. Es que, claro, hay algunos libros que lo ponen 2θ a la izquierda y otros que lo ponen a la derecha. Pero es pura convenciones que no se ponen de acuerdo nomás, pero hay gente que lo mide de aquí para allá, yo creo que lo mide de aquí para acá. Observaciones. Para que la roca falle, se debe superar ese 0 más mu sub sigma n. Si ese 0 no aparece, significa que es una falla preexistente. Eso es el nombre, ahí viene el nombre preexistente, que significa que la falla ya existía y que ya no hay que crear la falla, ya existe. Simplemente hay que deslizarla, por eso es mu por sigma n. Pero si no existe la falla, tenemos que alcanzar un S0 y más el mu sigma n. Ahora, esto se puede hacer más fácil si se inyecta fluidos o hay fluidos por una causa geológica y el esfuerzo efectivo decrece. Entonces el esfuerzo requerido para que haya fallamiento o se rompa y haya fallamiento va a ser S0 más mu por sigma n menos P sub F. Entonces esta sería como la regla, la ley de Byerlee general. ¿Ya? General. Entonces Byerlee ploteó, acá está. Acá tenemos a la izquierda los esfuerzos de shear stress o los cisalle, esfuerzos cisalle. Abajo en la abscisa tenemos los esfuerzos normales sigma n, en megapascales, Y todos estos puntitos son los estados de las rocas a las cuales la combinación de sigma n y tau a la cual la roca deslizó o la falla deslizó. Y todos estos puntitos, si yo tiro una recta, acá al principio, para presiones menores que 200 megapascales, me da que es tau igual a 0,85 por sigma. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo dos cosas. Está diciendo que para 200 megapascales para abajo, estamos en la corteza. ¿Ya? Entonces estamos hablando de rocas corticales. Y lo otro está diciendo que es una falla preexistente. Entonces en la corteza generalmente hay muchas fallas que ya existen, porque en la corteza es más fácil romper, porque la corteza es más fría que el manto, porque la temperatura es más baja. Entonces ya hay fallas preexistentes y tenemos esta recta. Pero después la recta cambia y aparece esta nueva recta que es tau igual 50 más 0,6 sigma. Esto es como en el manto, roca en el manto. Y tiene una cohesión de 50 y la pendiente se achica un poco a 0,6. El coeficiente de fricción se achica a 0,6 sigma. Esto es meramente empírico, rocas del manto, roca de la corteza, y de aquí viene la ley de Byerlee. Entonces él tomó esta estadística y lo pasó a esta ecuación. Bueno, aquí está escrito en forma general, pero él le puso valores. Le puso esto valdría 0,85 para el caso de la corteza, 50 para el manto, y esto vale 0,85 para la corteza, 0 para la corteza
y para el manto 0,6. Ahora, si me voy al 0,85, ya, ¿de dónde viene esto del 0? Si muevo al 0,85, se puede calcular el teta. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, si vamos, es lo último que vamos a hacer ahora. Si vamos, por ejemplo, a este mono, al caso 2. Entonces, yo no sé si se ve. Se ve, cierto, ahí está. El caso 2, la recta es tangencial en un punto, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo, bueno, este 2 teta está dibujado para este punto, pero imagínense que yo tengo aquí un 2 teta asterisco hasta acá. A ver, voy a tratar de salir más, pero tratar de dibujarlo. A ver, me va a salir más, pero bueno. Aquí tengo. Voy a tratar de cambiar el color. Como echo de menos las pizarras normales, ¿no? Ahí sería tau. ¿Se ve o no? Sigma n. Sí, sí se ve. Supongamos que aquí tengo un círculo perfecto. Supongamos que es perfecto. Círculo de Moore. Entonces aquí yo tengo un punto tangencial. Tengo una recta. Y esta recta pasa ahí. Entonces este es el punto de corte. Ahí estaría el S0, ¿cierto? Entonces aquí tengo el centro del círculo. Y ahí estaría el 2 teta. Entonces aquí tengo un ángulo de 90 grados. Y acá tengo un ángulo phi. ¿Ya? Voy a poner ángulo phi aquí. Entonces yo puedo decir que, bueno, esta es la ley de Bayerly, S0 más mu por sigma n menos presión de fluido. ¿Cuánto vale phi en función de teta? ¿Cuánto vale? Valdría, o al revés, phi más pi medio más pi menos 2 teta es igual a, esto es pi menos 2 teta, no, pi medio, phi igual a Pi. pi. Entonces aquí yo puedo despejar phi. Ahora, aparte de eso, antes de hacerlo, phi es, o tangente de phi. ¿Qué es lo que es tangente de phi? ¿Cómo en relación a esta recta? O en general, la pendiente de una recta, ¿qué representa? La pendiente de una recta representa
Una razón. Claro, pero es la tangente de este ángulo, ¿cierto? Eso es la pendiente. ¿Sí? O sea, esto es mu. O sea, mu es la pendiente de la recta y esto es la tangente de phi es mu. Entonces, phi es el arco tangente de mu. ¿Ya? Arco tangente de mu. Entonces, si ustedes reemplazan este phi aquí y despejan teta, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener, vuelvo atrás. Vamos a obtener uf. Vamos a tener esta relación. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí, Van a tener teta igual pi cuarto más un medio de arco tangente de mu. Entonces ahí tenemos una relación entre teta y el coeficiente de fricción. ¿Ya? Ahí está. Entonces si ustedes reemplazan el caso 0,85, que es el caso de Bayerly para la corteza, les va a dar que teta vale 25 grados. ¿Ya? Conclusión. Eso es teta. En términos de manteo, va a ser 90 menos 25, 65. Entonces, la falla más normal, estadísticamente hablando, que puede encontrarse con la energía mínima que se puede encontrar en la naturaleza es de 25 grados. Perdón, de 65 grados. Con manteo 65 grados. Para las fallas normales. Eso es con la energía mínima, la más esperable. ¿Ya? Si yo aplico más esfuerzo, voy a producir otro manteo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en mayor detalle mañana. ¿Ya? Solamente que con esto, con la ley de Bernoulli, quería mostrar que si mu vale 85, entonces su manteo esperable va a ser 65 grados, que es el complemento de teta igual a 25 grados. ¿Ya? Entonces mañana vamos a ver bueno, los otros casos de mu, pero vamos a ver una generalización de la ley de Bayerly en el manto también. Y después vamos a ver claro, la ley de Anderson, que es cómo calcular los manteos en la naturaleza en función de los esfuerzos de cisalle y de esfuerzo normal. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No por mi parte. Ya, pues. Bueno, si tienen preguntas de la tarea, mañana podemos hacer un tiempo. Si es que tienen preguntas, ¿ya? ¿Cómo le ayuda todo esto con la tarea? ahí avanzando de a poquitito. Ya. Ya, pues. Entonces, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Chao, profe, Sí, gracias. profe, gracias. Chao, gracias. Chao.